Muy buenas tardes, señoras y señores. La Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional de Costa Rica tiene el privilegio de inaugurar las celebraciones del Día Internacional de la Traducción, el día de hoy, 21 de septiembre del año 2021. Para nosotros es un honor ser anfitriones de este evento internacional, el cual se titula La Interpretación Profesional, ¿Nueva Normalidad o Nueva Realidad? La traductología es una de las disciplinas que desde hace más de 20 años conforman los planes de estudios en las áreas de las carreras de inglés y de francés de nuestra universidad. Su consolidación ha sido posible gracias al trabajo permanente y comprometido de nuestros especialistas en este campo y de los profesionales invitados, como es el caso de las distinguidas colegas Caroline Minera y Adriana Zúñiga, quienes nos acompañan esta tarde. Sin más preámbulo, cedo la palabra a la máster Bianquineta Benavides Segura, catedrática de nuestra Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, quien tiene a cargo esta conducción y el cual no dudamos que será con un enorme provecho para todos ustedes. Bienvenidos una vez más y muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos y todas. Desde el año 1991, la Federación Internacional de Traductores, FIT, celebra cada 30 de septiembre el Día Internacional de la Traducción, con el objetivo intrínseco de mostrar la solidaridad entre sus miembros y destacar el enorme valor que tiene esta profesión en el mundo. En concordancia con estos valores de solidaridad y profesionalismo, nos acompañan el día de hoy dos distinguidas colegas traductoras e intérpretes profesionales de rango internacional, a quienes procedo a presentar a continuación. Desde el hermano país de Guatemala, nos acompaña la profesora Caroline Marie Minera, quien es una profesional en la rama de la traducción y la interpretación desde hace más de 20 años. Ella ha trabajado en traducción de documentos para organismos nacionales, internacionales, comerciales, no comerciales y de diversa índole. Ha interpretado en conferencias, congresos y como enlace en Guatemala, Honduras, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Perú, Brasil y los Estados Unidos, entre otros lugares. Se especializa en interpretación y traducción médica, pero también sobresale en otros campos y de diferente temática, como la farmacia, el área legal, agronomía, medicina veterinaria, ciencias ambientales y tecnología. Trabaja en diferentes plataformas de interpretación simultánea remota como Interaction, Interprefy y entre otros. De manera remota, trabaja con países como Lituania, Estados Unidos, Colombia y Argentina. Caroline es egresada de la carrera de Medicina Veterinaria y cuenta con una licenciatura en Traducción Legal de la Yola University en los Estados Unidos. Ha sido profesora de Traducción e Interpretación en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es miembro de la American Translators Association y la AGIT, que es la Asociación Guatemalteca de Intérpretes y Traductores. También es miembro de la Junta Directiva de la AGIT desde hace 10 años, en los cuales ha ocupado distintos puestos, incluida la presidencia. Bienvenida, Caroline. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Bianchi. En representación de los profesionales costarricenses, nos acompaña la máster Adriana Zúñiga Hernández. Adriana Zúñiga Hernández es una profesional en traductología con más de 25 años de experiencia como traductora e intérprete de conferencias y de enlace en Costa Rica y en el extranjero, en campos como la farmacología, la psicología, las ciencias médicas, ciencias sociales, ciencias políticas, ciencias económicas, medio ambiente y tecnología de la información. También ha sido traductora e intérprete médica certificada in situ en
Stanford University Hospitals and Clinics y the New York Presbyterian Morgan Stanley Children's Hospital. También ha fungido como intérprete, reclutadora, capacitadora y agente de servicio al cliente para la empresa Language Line Services y también trabajó como intérprete telefónica para Language Service Associates. Es intérprete simultánea remota mediante diferentes plataformas digitales y traductora e intérprete oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica. Cuenta con un bachillerato en inglés de la Universidad de Costa Rica, una licenciatura y una maestría en traducción de la Universidad Nacional de Costa Rica y mediante una beca Fulbright cuenta con una maestría en interpretación de conferencias del Middlebury Institute of International Studies en Monterey, Estados Unidos. Ha sido profesora de interpretación, así como lectora de tesis de licenciatura y maestría en la Universidad Nacional. Asimismo, es propietaria de la empresa Servicios Profesionales Tradinter. Ha sido conferencista nacional e internacional, miembro activo de asociaciones como ACOTIP, ANTIO y ACTIP. Además de proponer e impulsar tu creación, en la actualidad Adriana es la presidenta del comité INTE-CTN 67 de INTECO de Servicios de Traducción e Interpretación, que reúne diversas partes interesadas encargadas de la revisión de las normas ISO en campos de traducción e interpretación para Costa Rica. Bienvenida, Adriana. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Bien. A continuación, iniciaremos la presente actividad, la cual tiene un formato de conversatorio. Cada una de nuestras invitadas nos compartirá su experiencia con respecto a distintos temas sobre su experiencia profesional que recientemente ha enfrentado la nueva normalidad. Al público le agradecemos desde ya formular sus preguntas y comentarios haciendo uso del chat. Y dichas preguntas las leeremos y las responderemos al final del evento. Iniciamos con la ronda de preguntas para este conversatorio. Con la llegada de la pandemia, las condiciones de trabajo del intérprete se han transformado significativamente. De eventos presenciales en salones de conferencias y recintos gubernamentales, ahora la interpretación es otra más de las muchas actividades que se realizan por medio de plataformas como Zoom, Teams, Google Meet y Skype. Iniciamos con la siguiente pregunta, para la cual le doy la palabra a la colega Adriana Zúñiga. ¿Podría, por favor, Adriana, conversarnos un poco sobre cuál considera usted que son las consecuencias a corto y mediano plazo de la transformación en las condiciones laborales de los intérpretes? Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acá. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, Bianquineta, porque a todos la pandemia nos cayó por sorpresa. Y al principio el trabajo cesó por completo. Recuerdo que para marzo más o menos los clientes que ya nos había contratado algún servicio para los meses de marzo, abril, mayo, incluso algunos que teníamos para diciembre, simplemente se comunicaron con nosotros y nos dijeron se canceló. Y fue un momento de mucha zozobra porque como se pueden imaginar, si uno se dedica a tiempo completo a interpretar, de repente quedarte sin trabajo y sin opciones, ¿verdad? Para trabajar fue muy duro. Sin embargo, parecía que había algunas compañías que tenían una bolita de cristal y estoy pensando en particular, por ejemplo, en Kudo y estoy pensando en Zoom, que desde antes de la pandemia ya habían empezado a ofrecer sus servicios de interpretación simultánea remota y habían desarrollado sus plataformas. Y fueron la forma ideal para volver a trabajar, a poder volver a dar nuestros servicios. Condiciones laborales. Bueno, a corto y mediano plazo, obviamente, ya no nos estábamos trasladando, que era una cosa buena, el no tener que meternos en empresas, en
pensar que si alguna calle estaba cerrada ya íbamos a llegar tarde, que no íbamos a encontrar a dónde estacionar. Todo eso es una maravilla. Sin embargo, al igual que le ha sucedido a mucha gente que empezó a trabajar desde el hogar, se ha tenido que enfrentar a otros desafíos, como por ejemplo el tener una muy buena conexión a Internet, porque ya sea que uno trabaje para Kudo, para Zoom, para Quaqua, para Interprefy, para Interactio, cualquiera de las plataformas que hay, todos los días salen plataformas nuevas. Hoy escuché el nombre de una que en la vida había oído nombrar. Se llama FountainWorks. La traté de buscar en internet, no la encontré, pero un cliente me preguntó que si yo usaba FountainWorks para dar el servicio. Entonces ya me queda de tarea ver eso. Entonces digamos que esa es una de las condiciones laborales que ha cambiado. Otra condición laboral que ha cambiado y es muy importante es la calidad del audio, porque nosotros en cabina siempre nos chineaban muchísimo y teníamos a un técnico que corría y hacía malabares cuando algo no se escuchaba bien. Ahora nosotras prácticamente somos nuestros propios técnicos. Y como lo dijo Naomi Bowman en una conferencia reciente, estamos trabajando en un mundo con un mal sonido, porque si bien las plataformas tratan de mejorar el audio, en realidad no es lo ideal, ¿verdad? No, muchas veces las personas no usan auriculares con micrófono, están hablando tal vez desde sus celulares mientras van manejando, que se pueden imaginar que uno oye más el motor del carro que lo que ellos van diciendo. También, digamos que unas cuestiones mejoraron, unas cuestiones de condiciones de trabajo empeoraron. Como les mencioné antes, el tiempo de traslado fue una mejora, bueno, ya no hay traslado, pero por otro lado, también la duración de los eventos, algunos ha mejorado porque son eventos cortos. Todos hemos oído hablar de la carga cognitiva y de la fatiga por Zoom. Entonces, definitivamente ya los eventos no pueden tener la longitud que tenían antes, a pesar de que algunos clientes todavía así lo quieren. Lo ideal hoy en día es que los eventos no tengan una duración superior a las 2 horas, no solo por el intérprete, sino también por los participantes, porque se cansan y dejan de prestar atención. Eh, Algo bueno para el gremio es que la cantidad de eventos aumentó, parece mentira, pero muchas veces, como antes la logística de organizar estas actividades era mucho mayor, tal vez no había tanto evento. Ahora a la gente le queda muy fácil conectarse y entonces muchas veces haces más de un evento por día, que no es lo ideal sería hacer máximo un par de eventos por día porque tenés que prepararte para cada uno de esos eventos y como lo dijimos antes, hay una carga cognitiva muy importante, pero digamos que si es a nivel de trabajo, el trabajo ha aumentado. Algunas cuestiones que tal vez por las que yo sigo abogando es porque durante los eventos nos den pausas. A la gente se le olvida ahora hacer pausas. Como cada quien puede simplemente apagar la cámara, levantarse, ir a tomar un café o ir al baño o lo que sea, no se detienen. Y entonces para los intérpretes es muy complicado porque también si estás trabajando con una persona que no está en tu mismo espacio, tenés que tener mucha consideración a la hora de que te quieras levantar, al hacer lo que sea, aunque sea ir a coger un poco de agua, porque no sabes si en ese momento a la persona se le va a caer el internet y tenés que agarrar el micrófono en ese momento y si te levantaste y si te fuiste ya no pudiste, a menos que, bueno, corres, literalmente corres a tratar de solucionar el asunto. Entonces, creo que hay ciertas cuestiones que a corto y mediano plazo tal vez se han visto afectadas negativamente para lo que son las condiciones laborales por las que habíamos luchado por tantos años y por tanto tiempo. Tan así que existen estándares internacionales que defienden las condiciones laborales ideales para trabajar y para dar un buen servicio. Y esas en este momento tal vez no apliquen tanto y por eso asociaciones como la IC y otras han tratado de desarrollar su propio manual o guía para lo que son eventos virtuales. Pero
creo que el simple hecho de volver a utilizar una frase tan común antes, cuando uno decía pregunta fuera de micrófono y entonces uno no interpretaba si no se escuchaba bien, creo que es algo que tal vez ahora no estamos haciendo tan seguido, porque hay muchas veces en que si utilizas, digamos, la frase, la cabina de español se disculpa, pero la calidad del audio es insuficiente para garantizar una buena interpretación, casi que tendrías que quedarte mudo o muda durante todo el evento si los participantes no están usando un auricular con micrófono. Muchas veces es muy difícil escucharles, pero sí poco a poco tal vez ir educando a los clientes para que le indiquen a los participantes que por favor utilicen los auriculares con micrófono. Entonces, digamos que esas son algunas de las ideas que se me vienen a la mente con respecto a las condiciones laborales que hemos estado teniendo que adaptarnos más a corto, mediano plazo y estoy segura que mi compañera Caroline va a tener muchos ejemplos más. Muchas gracias, Adriana. Caroline, ¿usted quisiera agregar alguna intervención referente a estas condiciones de trabajo a corto y mediano plazo de las que nos hablaba la colega? Caroline, ¿podría por favor encender el micrófono? Creo que está apagado. Perdón, sí lo tenía apagado. No, yo creo que Adriana definitivamente cubrió la gran mayoría de los temas en relación a la pregunta. Y definitivamente el audio, ahí no, las personas que trabajan en este medio no me dejarán mentir, el audio es lo número uno. Si no tenemos un buen audio, si no educamos al cliente, si no educamos a las personas que están trabajando en Zoom a utilizar auriculares, a utilizar micrófonos de buena calidad, porque definitivamente hay auriculares, hay micrófonos de todo tipo, de toda índole. Y eso pues va en todo, ¿verdad? Todos podemos comprar una televisión muy sencilla y también podemos comprar una televisión que casi que hace todo solita. Entonces sí es cuestión de educación al cliente, educación al usuario, educación a los intérpretes también, porque yo conozco intérpretes que agarran el micrófono del juguete del niño para poder interpretar o agarran los auriculares de la computadora de la hija porque es lo que tenía a la mano. Definitivamente es cuestión de educación, todo es cuestión de educación, es cuestión de informar y pues realmente las plataformas, como decía Adriana, han hecho su mejor esfuerzo. Yo tuve un ejemplo hace poco. La plataforma no necesariamente es la que va a resolver todos los problemas ni todas las cuestiones en relación a audio, video, o sea, tener todo nítido, perfecto para que uno pueda interpretar. Lamentablemente, las mismas plataformas trabajan con clientes que no tienen la educación o el conocimiento mínimo de qué tipo de micrófonos, qué tipo de audífonos. Yo trabajo con iglesias y es impresionante que teniendo la cantidad de equipo que tienen las iglesias, las mega iglesias que ahora están tan de moda, ¿verdad? Ellos tienen equipos súper sofisticados, pero es impresionante que no tengan cómo enchufar el micrófono del pastor a la consola para que el intérprete pueda escuchar con claridad el mensaje. Entonces tiran el audio del auditorio al micrófono más cercano y pues tu suerte si escuchaste y tu suerte si no y ahí vamos. Entonces sí yo siento que es cuestión de educación. Todo radica, todo se comprime en eduquemos e informemos y contar nuestras experiencias para que la gente se pueda ir adaptando mejor a los diferentes medios. Muchas gracias, Caroline. Aprovecho que estamos con usted para formularle una pregunta, la siguiente pregunta de esta actividad, la cual contextualizo de la siguiente forma. Tiene que ver con la oferta de servicios profesionales, que tradicionalmente ha ido de la mano con la contratación de proveedores complementarios, técnicos de sonido, agencias de alquiler de equipos audiovisuales y de interpretación. Entonces quisiera preguntarle qué impacto o cuál es el impacto de la transformación
que ha sufrido la interpretación simultánea en relación a estos servicios técnicos? Bueno, ahí, como decía Adriana al inicio en la primera pregunta, las empresas que nos alquilaban equipo, que tenían a los técnicos, que ahí sí, como dice ella, nos chineaban, nos cuidaban, nos contemplaban, nos traían agua, nos traían café. Los técnicos eran unas personas maravillosas y sin ellas definitivamente no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Y lamentablemente la industria de ellos, los que alquilaban los equipos, ha sufrido cambios drásticos. O sea, los equipos en su gran mayoría se han vuelto obsoletos. Son muy pocos los eventos que se han regresado a ser presenciales, la gran mayoría son virtuales. Entonces, realmente necesitar a un técnico ya no es necesario, los equipos ya no son necesarios, las cabinas ya no se emplean. Conozco un par de intérpretes que tienen sus propias cabinas, entonces lo que hicieron como para hacer soundproofing o tener un área en su casa donde pueden trabajar de manera aislada, sin ruidos, etcétera, era montar las cabinas en la sala y poder trabajar desde ahí. Definitivamente remoto. Nadie está, bueno, son muy pocos los eventos, la famosa palabra ahora híbridos, donde tenemos una que otra persona en persona, los que no tienen que viajar o los que no, los que están en el país de la sede del evento y los demás pues generalmente están por Zoom. Una de las empresas con las que yo trabajo, como dijo Adriana, tuvieron la visión mucho antes de que empezara la pandemia, a empezar a trabajar con el Zoom de manera remota por cuestiones de logística, por cuestiones de plata, por cuestiones de pasajes aéreos que resultaban carísimos. Entonces, esta empresa en particular con la que yo trabajo alquila la plataforma de Zoom y forma eventos de esta manera. Pero lamentablemente son muy pocas las empresas que tuvieron la visión de empezar a ofrecer los servicios en Zoom de manera virtual para poder evitar otro tipo de costos, otro tipo de cuestiones que no se podían solventar de otra manera. Los viajes y el traslado de las personas. Yo estuve en un evento hace no sé, mucho antes de la pandemia, unos 3, 4 años antes de la pandemia, donde tuvimos que tener a un disertante por videollamada porque había sufrido un accidente. Entonces, eran poco comunes esos sucesos y era poco común tener que interpretar una videollamada por alguna razón muy fuera del control de la persona organizando el evento, pero en su mayoría eran en persona, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, el uso de equipos, el uso de los técnicos en sí, casi que cayó en obsolescencia, aunque estoy empezando a ver uno que otro evento ya presencial, pero sí estamos regresando, pero muy, muy despacio. Muchas gracias, Caroline. Adriana, si quisiera agregar algo a este tema. Sí, gracias. Sí, exactamente, como Caroline lo apuntaba, ahora casi nada es presencial. Eh, Personalmente he tenido que asistir a eventos híbridos, pero son eventos también muy interesantes porque básicamente los que estamos en el lugar somos solamente los intérpretes y el técnico que está a cargo del equipo, que es tal vez personas o instituciones que tenían sus cabinas propias de interpretación y quieren que los intérpretes utilicen el equipo que ellos siempre han utilizado y desde ahí hacen la transmisión vía Zoom o vía la plataforma que ellos prefieran hacia los participantes. Entonces, es interesante porque igual uno tal vez esperaba ver algún tipo de participantes o algún expositor, no están ahí. Todos los que estamos ahí somos básicamente los intérpretes y el técnico. Ahora en casa, nosotras nos hemos convertido en nuestro propio técnico. Eso ha generado el desarrollo de destrezas nuevas, definitivamente, porque ahora, además de estar interpretando, tenemos que estar pendientes de si el internet está funcionando bien, de si el micrófono se escucha bien, todo lo que hacía el técnico antes
ahora lo tenemos que hacer nosotras desde la casa. Y los técnicos, los colegas a los que apreciamos muchísimo, muchos de ellos han tenido que adquirir destrezas nuevas, conocimientos nuevos, porque básicamente ya no necesitan tanto saber utilizar los equipos de interpretación simultánea y los equipos audiovisuales que se solían utilizar antes, sino que ahora tienen que saber usar las plataformas. Y entonces ellos probablemente van a estar ahí dándonos apoyo por si en algún momento se cae el internet y por ejemplo, en el caso de Zoom, salimos de la reunión, apenas volvemos a ingresar, ellos son los encargados de volver a nombrarnos como intérpretes, tienen que estar atentos a eso. A veces nos ayudan también solicitándole a las personas que hagan una prueba de audio antes de comenzar y si ellos ven que está sin ininteligible, entonces ellos tienen la potestad de decirle, mire, disculpe, es que no se entiende bien, puede ir a buscar un audífono. Eso es un apoyo muy bueno porque muchas veces la gente cree que las intérpretes somos muy necias o muy necios, porque siempre estamos pidiendo mejor audio, mejor audio. Mire, es que no se escucha bien. Y es que muchas veces la gente no entiende que el audio para oír a alguien en una conferencia virtual y el audio para interpretar a alguien en una conferencia virtual es completamente diferente. La calidad de audio que nosotros necesitamos es muy, muy superior. Y muchas veces pasa que están haciendo la prueba, la persona se oye fatal, se oye como si estuviera hablando desde el baño y se oye cualquier cantidad de eco y en lo que uno va a decir, disculpe, no tiene un audífono que se pueda colocar un auricular. Alguien en la reunión dice, te oís divino, se te escucha súper bien. Y uno dice, no, por favor, no, no es cierto, se le escuchará para el otro participante que nada más tiene que oírlo un ratito y tal vez en su propio idioma, pero no se oye bien para propósitos de interpretación. Y ahí es donde los técnicos, cuando uno está conectado con ellos vía WhatsApp o en cualquier otra forma, uno les dice, por favor, pedirle que se ponga un auricular porque está fatal. Y tal vez ellos te responden, sí, sí, ya lo oí. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Entonces, digamos que el técnico de antes ha tenido que migrar a otras tareas. No todos han podido hacerlo porque muchos de las personas que trabajaban en tecnología, en TIC, dentro de las empresas han asumido el rol de técnico y entonces ellos tal vez no han encontrado a dónde dar sus servicios. Pero definitivamente es algo que necesitamos, que seguimos necesitando. Y esa sería una de las recomendaciones a futuro. No sé de qué manera que se nos dé todavía más apoyo a nivel técnico, porque sí, a veces puede ser muy complicado, especialmente cuando empieza a llover, empieza a tronar y uno empieza a rezar para que no se vaya la luz, para que no se vaya el internet, para que no pase nada mientras está uno en el evento. Muchas gracias, Adriana. Quiero aprovechar esto que está mencionando para continuar con la siguiente pregunta, que está muy relacionada con esto que comenta. Tiene que ver con los gastos de operación. Durante el 2021, específicamente en lo que llevamos de este año, en los contextos institucionales, gubernamentales, universitarios, se ha venido reportando una disminución del gasto de operación debido al hecho de que mucha gente no está realizando labores presenciales, sino que está desde sus casas trabajando. Entonces, ya las instituciones gubernamentales, las universidades, las empresas, pues no tienen que invertir en gastar papel, ni luz, ni servicios públicos, teléfono, etcétera, porque los trabajadores están en sus casas. Entonces, yo quiero preguntarle, a la luz de que efectivamente ha habido un cambio en la organización de, digámoslo así, la contratación de servicios técnicos y otros, podríamos hablar de una disminución de los gastos de operación en el contexto de los servicios de interpretación que de alguna manera conlleve a que el cliente solicite un rebajo en los precios, una disminución en las tarifas. La disminución de gastos tal vez se ha dado a nivel institucional, no a nivel del intérprete.
El intérprete ahora más bien tiene más gastos. Si usted me permite, Bianquineta, quisiera compartirles una fotografía Sí, claro. para más o menos explicarles una posible combinación, digamos, de aparatos que uno ahora tiene que utilizar para poder trabajar tranquilo, ¿verdad? Y para poder trabajar bien. Permítame un segundito, en este momento ya casi les estoy compartiendo. Por supuesto que ya la tenía lista y ahora que la necesito no encuentro. Lo que más bien es que se me perdieron ustedes. Ah, ya los encontré. Qué pena, qué vergüenza. Muy bien. Entonces vamos a ver, hacerla, compartir la fotografía acá. Ese, digamos que es una forma de organizarte ahora cuando estás interpretando desde tu casa. Voy a hacerles una descripción de derecha a izquierda para que más o menos entiendan por qué estamos trabajando así. En primer lugar, pueden ver que hay un iPad con unos audífonos. Ese iPad la utilizo yo para poder conectarme como participante al evento. De esa forma, puedo escuchar y puedo monitorear a mi compañera de cabina. Puedo avisarles si en algún momento el micrófono no se escucha, si por A o por B algo está rozando el micrófono y entonces puedo escuchar exactamente lo que están escuchando los participantes. Y también me sirve para cuando tenemos que tomar relay de alguna otra cabina. De ahí mismo puedo escuchar lo que están diciendo, por ejemplo, las compañeras de la cabina de portugués para yo poder interpretar. Ellas van del portugués al español y yo del español al inglés, por ejemplo. Luego pasamos a la primera computadora que se ve acá con los audífonos Jabra, que los recomiendo muchísimo, son muy buenos. Esta es la computadora que yo dedico en un 100% a conectarme al evento. No tengo nada más abierto salvo prácticamente el Zoom o la plataforma que se esté utilizando en ese momento y tal vez la cuenta de correo a donde me enviaron el enlace, por si en algún momento me salgo, poder encontrar el enlace rápidamente y volverme a conectar. Cosa interesante que mencionaba antes, Carolyn, resulta que no todas las plataformas te aceptan todos los equipos. Hay algunas que requieren que utilices cierto tipo de audífono o alguna marca en específico. Otras requieren que no utilices un auricular con micrófono, sino que tengas un auricular y aparte un micrófono y te dan las características de ese micrófono. Entonces, de repente, si quieres trabajar con esas plataformas, tenés que hacer la inversión de esos equipos. Y como muchas veces esos no se encuentran en nuestros países, hay que también pagar los gastos de envío, de importación y todo lo demás. Entonces, para nosotros eso ha sido un gasto adicional. También acá no se ve en la fotografía porque está detrás de la pantalla, pero muchas veces usamos Mixer para poder hacer una combinación de audios y poder mejorar el audio de nuestra parte. El celular se utiliza ya sea porque te estás conectando con tu compañero de cabina vía Whereby o vía WhatsApp. Tenés que combinar, ahí tenés que entender qué le gusta usar a tu compañero de cabina, ¿verdad? Y que sabe usar tu compañero de cabina. Algunos solamente les gustará usar un WhatsApp en donde te dicen go cuando ya te toca tomar el micrófono. Otros tal vez se conectarán vía llamada con video. Entonces, por lo menos nos podemos hacer ojitos y podemos vernos cuando ya queremos hacer el cambio, cuando algo está sucediendo. Entonces, este básicamente se utiliza para comunicarte con tu compañero de cabina o con los organizadores y los técnicos del evento. Luego tenemos la computadora esta que tengo acá para lo que es si nos mandaron documentos, si tengo mis herramientas digitales de diccionarios, etcétera, los que más me gusta utilizar, los tengo también a mano. Cualquier otra cosa la utilizo a través de esta computadora porque me da mucho miedo que por buscar una palabra en la computadora principal, de repente por accidente cierre la ventana y me desconecte. Entonces, por eso es que no combino las dos cuestiones en la misma computadora, sino que las tengo por separado. El agua, por supuesto, no puede faltar. Eso es básico para cualquier intérprete. Y tengo esta otra iPad para lo que es diccionarios,
o para lo que es también una conexión adicional a Internet, porque eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Si estás trabajando de manera virtual, tenés que tener un backup para lo que es energía, por si se va la luz. Tenés tus UPS, hay gente que incluso ha hecho la inversión de tener una planta en algún lugar en donde no haga ruido, porque también no puedes arriesgarte a que la planta haga mucho ruido y se meta a través del micrófono y te vayan a escuchar el ruido de la planta. En mi caso, yo tengo este iPad con una tarjeta SIM. Entonces, digamos que es mi backup. Sabemos que para trabajar profesionalmente tenemos que conectarnos vía LAN, pero como lo dije, es un backup, es una opción B en el caso de que por A o por B el LAN presente algún tipo de problema, rápidamente podemos volver a conectarnos a través del iPad a manera de segunda opción. Y por supuesto, a pesar de que ya todos estamos muy tecnificados, yo sigo usando mi libretita, mi papel, mi lápiz, mi marcador, siempre son amigos. Entonces, si ustedes pueden ver, ya solo lo que está en esta pantalla requiere de un gasto significativo, de una inversión significativa. Hay que tener un backup o más de un backup de audífonos. Por si de repente el micrófono dejó de funcionar, los audífonos dejaron de funcionar, lo que sea, tengas el audífono a mano para poder utilizarlo. Em, Como les decía, ahora también tenemos la opción de suscribirnos a diferentes aplicaciones, buscar más diccionarios. Em, eh, Algunas personas, de hecho, yo tengo una pantalla verde porque normalmente no enciendo la cámara mientras estoy interpretando, pero si me pidieran encender la cámara, quiero tener un fondo neutro. Entonces también hice la inversión de comprarme una pantalla verde para que poder poner un fondo neutro en el caso de que se me solicite encender la cámara. Entonces, si bien para muchas empresas nosotros deberíamos estar cobrando menos porque no nos estamos trasladando o porque no estamos gastando en ciertas cosas, igual la presentación tiene que ser impecable, o sea que en ropa no estamos economizando. Ahora la alimentación corre por cuenta nuestra, antes corría por cuenta de los organizadores. Esa es otra cosa que ellos están ahorrando, nosotros no. Todo el equipo que tenemos que tener y los backups que tenemos que tener. Entonces, en alguna presentación, don Tony Rosado, que es un excelente intérprete, probablemente muchos de ustedes conocen, dijo desde el principio de la pandemia, si estamos cobrando una tarifa, un honorario, como mínimo debería ser el mismo que estábamos cobrando antes de que comenzara la pandemia. Y más bien deberíamos empezar a analizar cuáles son todos estos costos que tenemos ahora y aumentar la tarifa de manera acorde. Entonces, muchas veces yo le tengo que mostrar esta fotografía a mis clientes y explicarles todo lo que hay tras bambalinas para que entiendan que tal vez ellos sí están ahorrando, nosotros no. Muchas gracias. Muy ilustrativa su respuesta, Adriana, muy amable. Vamos a continuar con otra pregunta que le voy a hacer a Caroline. Caroline, usted mencionó en su respuesta anterior los eventos híbridos. Y como en los últimos meses el porcentaje de este tipo de eventos está de alguna manera presente en digamos, el diario vivir del INTEC. Se podría suponer que a futuro vamos a tener una permanencia de este tipo de eventos híbridos en una etapa post-pandemia. Y si es así, ¿cuál sería el impacto de este tipo de eventos en las condiciones de trabajo? ¿Vamos a mantener las condiciones del intérprete trabajando desde casa o va a haber un cambio en esas condiciones? ¿Qué nos podría decir usted a partir de la experiencia que ha visto en los últimos meses? Bueno, todo depende. Respuesta corta, sí. Definitivamente van a haber cambios en los eventos. Definitivamente los híbridos están aquí para quedarse. Muchas personas han encontrado la comodidad, una, de no trasladar intérpretes.
2, de no trasladar participantes. Los mismos disertantes, hay algunas eminencias en sus campos que no les gusta viajar. Lo hacían porque se veían obligados. Y ahora los eventos híbridos pues les han dado esa ventana y esa apertura a decir, mire, ya no es necesario que yo viaje. Con muchísimo gusto yo doy la charla desde la comodidad de mi hogar. Entonces ellos se ven hasta cierto punto librados de esa responsabilidad de tener que trasladarse al lugar y estar en presencia de tal vez muchas personas a las que tal vez no están, no se sienten cómodos siendo tan sociales. Entonces esto les ayuda hasta cierto punto a evitar ese tipo de cosas. Para los intérpretes, como decía al inicio, depende de la empresa si prefieren que esté el intérprete en el sitio o si están perfectamente cómodos con el intérprete estando desde la sala de su casa, con un buen equipo. Como dice Adriana, uno realmente a la hora de estar interpretando rara vez enciende la cámara porque uno, pues como intérprete, tiende a gesticular, a hacer muecas, caras, estar por todos lados. A veces nos paramos, a veces hacemos un par de sentadillas porque estar sentado tanto tiempo, pues es un poco incómodo. Entonces, el ser intérprete no necesariamente requiere de nuestra presencia. Y pues las empresas están ahorrando dinerales en traslados aéreos, en hospedaje, en alimentación, en pago de viáticos. Hay empresas que no pagan viáticos, pero cubren todos los gastos, o sea, va a depender, ¿verdad? Y pues encima de él le pagan a uno sus honorarios. Y como intérprete, si te están trasladando del punto A al punto B, generalmente es porque la empresa cree que vale la pena llevarte desde el punto A hasta el punto B, entonces están dispuestos a pagar honorarios bastante significativos. Pero sí, definitivamente los eventos híbridos ya, yo creo que decir que se van a acabar porque se acaba la pandemia, no, por mil y una razones. Los disertantes, los intérpretes, la comodidad, el hecho de no gastar tanto, a veces los presupuestos no son tan amplios. Comentaba con alguien, dentro de poco vamos a tener nosotros nuestro congreso aquí en Guatemala y no hay disertantes locales, pues ya nos pudimos dar el lujo como asociación no lucrativa, sin fondos, por decirlo así, de tener personas de todo el mundo eh, dando charlas en la comodidad de la sala de cada quien. Entonces sí, definitivamente los eventos híbridos se quedaron. Y como decía Adriana hace un momento, se siente muy raro. Nosotros hace poco tuvimos uno de los congresos más grandes latinoamericanos para entidades tributarias y era un poco chistoso, ¿verdad? Ver el gran salón y en cada mesa una persona, porque no te permiten más, o sea, por el distanciamiento social. Y en el fondo, las 3 cabinas con separadores, que antes no teníamos separadores adentro de las cabinas, las intérpretes, nos podíamos sentar y platicar y cuchichear y ahora no se puede. Tenían divisores, perdón, dentro de las cabinas, entonces mirábamos a nuestra compañera de cabina a través de un plexiglas, ¿verdad? Para evitar la cercanía, porque las cabinas pues no son tan grandes. Y básicamente un salón enorme para un par de técnicos, ya de Zoom, no de audio y sonido como antes, sino ya con las consolas, con el live streaming, con cámaras, con muchas cosas que tal vez no veíamos antes. Y yo creo que un salón que antes era para 150 personas, en esta ocasión tendría 20, incluyendo las intérpretes, los técnicos, una que otra persona, uno que otro funcionario del país y los demás, todos invitados a través del Zoom a participar. Y definitivamente no, lo híbrido yo siento que vino para quedarse, así como muchas otras cosas con la pandemia. Muchas gracias, Caroline. Voy a continuar con la siguiente pregunta, el siguiente tema. Vamos a cambiar de tema y voy a consultarle a Adriana su opinión al respecto de lo siguiente. En el contexto de la interpretación,
históricamente ha existido un porcentaje de trabajadores que ejercen sin preocuparse por su actualización profesional. Me refiero a esas personas que no se preocupan por actualizar sus conocimientos y que se limitan a trabajar con recursos y técnicas muchas veces obsoletas. Adriana, cuéntenos por favor su opinión al respecto de lo siguiente. ¿Tendrán cabida esos intérpretes no actualizados en los tiempos post-pandemia? Bueno, lamentablemente estos colegas que no se preparan, que en realidad no les importa, considero yo, han existido y creo que casi que existirán siempre, lamentablemente. Sin embargo, la pandemia sí ha traído consigo varios desafíos, especialmente para las personas que no eran muy amigas de la tecnología. Y ya yo conozco a varios colegas que simplemente cuando ya empezamos a hacer interpretación virtual, dijeron hasta aquí llegué y se pensionaron, porque para ellos manejar todos esos aparatos, conectarse vía Zoom, conectarse vía WhatsApp, conectarse vía Whereby, conectarse con todas estas diferentes plataformas, era demasiado, ¿verdad? Entonces, yo siento que todos siempre estamos en la obligación de mantenernos actualizados, no solo con respecto a los temas, y esto es interesante porque como ahora estamos conectados virtualmente, muchas veces nosotros vivíamos como en una burbuja local e interpretábamos, salvo cuando viajábamos para algún evento, casi siempre interpretábamos los temas de interés en el país donde estabas ubicado. Ahora no, ahora te pueden contratar personas de Europa, te pueden contratar personas de Asia y los temas de interés y lo que está sucediendo en esos países puede ser muy diferente a lo que normalmente manejas a nivel de terminología y de temas. Entonces ahora estás obligado a aprender sobre más cosas, sobre más temas, a interesarte más sobre lo que está pasando en otras partes del mundo. Igual tenés que aprender a utilizar las diferentes plataformas. El principio básico de todas es muy similar. Habrá unas un poquito más amigables para el usuario, otras requieren de un poquito más de experiencia. En ese sentido, digamos que Zoom es la más básica y por eso también es como la más fácil de usar y la que más personas optan por usar porque también es de las más baratas en comparación con las otras. Entonces, eso, tener que saber cómo usar el equipo, tener que saber cómo conectar los equipos porque ahora sos tu propio técnico. Ya no podés quedarte nada más con la idea de que soy intérprete y trabajo con culturas y lenguas. No, ahora trabajas con muchas cosas más. Entonces, definitivamente, eh, con esto de la pandemia, no quedó muy claro que no queda más que actualizarse constantemente. Muchas gracias, Adriana, muy amable. Quisiera, sobre el mismo tema de la actualización profesional, hacerle la siguiente pregunta a Caroline. Usted, Caroline, tiene experiencia no solo como miembro activo de asociaciones profesionales, sino también como parte de las directivas de sus asociaciones, su asociación en Guatemala. Entonces, quisiera preguntarle, ¿cuáles serían las capacitaciones inmediatas que los profesionales en traductología deberíamos gestionar ante las universidades y ante las asociaciones profesionales con el fin de estar al día con las exigencias del mercado que nos comenta Adriana? Pues definitivamente regresando a los eventos híbridos, regresando a los eventos virtuales, ya ahora pues no hay limitante de acceso, de poder tener apertura en las diferentes universidades, en las diferentes asociaciones, en las diferentes entidades para poder capacitarse uno. Ahora pues ahí sí la computadora es el límite.
Hasta donde de tu computadora puedes capacitarte, educarte, sacar cursos. Comentábamos con Adriana cuando empezamos a organizar estas charlas y este evento, que ya ahora el acceso a la educación continua no tiene límites. Uno se puede educar a través de universidades, a través de las asociaciones, hay entidades, hay colegas que se han dedicado y se han esmerado por buscar profesionales de altura para dar cursos, ya sea privados, los anuncian en muchas páginas. Entonces yo creo que es cierto que las asociaciones y las universidades deben de gestionar cursos, actualizaciones, etcétera, pero yo creo que el intérprete por excelencia es muy autodidacta y el intérprete por excelencia es curioso. Entonces, el intérprete y el traductor que no es curioso, que no es autodidacta, muy pronto fracasará, porque de eso se trata. O sea, la interpretación y la traducción, como decía Adriana hace un momento, es de mucha actualidad. Y no solo en tu país, no solo en tu hemisferio. O sea, tienes que buscar educarte, tienes que buscar capacitarte, tienes que buscar conocer de todo un poco. Eso implica mucha lectura, implica ser muy autodidacta en buscar cursos para uno mismo, etcétera. Entonces, ahorita las mismas universidades y las mismas asociaciones están buscando esos enlaces, esas conexiones con otras entidades, ya sea universidades, ya sea privadas, públicas. Ya hay muchas maneras de ponerse uno al día. Hay cursos, no quiero anunciar a ninguno porque no quiero sonar parcial, entonces por eso es que me estoy atorando aquí un poco, pero hay tantas universidades y asociaciones de veras que están dando cursos por de todo. O sea, si te quieres especializar en medicina, hay 1000 en medicina. Si te quieres especializar en clima, hay 1000 en clima. Es cuestión de qué te gusta, en qué eres bueno, si no eres bueno en algo. Si tal vez te da ñáñaras la medicina porque es un tema muy especializado y me puedo atorar y puedo cometer errores graves y esto es terrible y entonces yo no quiero meterme a medicina porque no, te puedes meter a un curso y ir aprendiendo poco a poco, ir perdiendo ese miedo, irte capacitando. Hay tantas cosas ahora que de verdad es solo cuestión de querer. Y le comentaba a mis hijos hace poco que me siento culpable hasta cierto punto ahorita porque alguien tuvo la amabilidad y como les digo, temas para lo que les guste. Me acaban de inscribir a mí en un congreso exclusivamente de interpretación para el sistema educativo estadounidense. Y es un congreso súper especializado y lindo y me da una pena terrible que no he podido asistir a una sola charla en vivo. Todas las he tenido que ver en diferido. Y esa es la otra ventaja, que si no pudiste hoy, está la grabación. O sea, Zoom graba todo, todas las plataformas tienen esa capacidad de grabar. Entonces, realmente actualizarse, educarse, ponerse al día a estas alturas del partido no cuesta nada, más que tal vez una pequeña inversión económica o simplemente el querer buscar. El ser autodidacta hoy en día es demasiado fácil, demasiado. Muchas gracias, Carola. Y como profesora universitaria de estos cursos de traducción e interpretación, le agradezco profundamente a título personal esa respuesta. Estoy segura que mis estudiantes tienen que estar reflexionando con Ahorita me respecto a van eso a que usted odiar. dice. No, yo diría que van a escuchar la misma explicación de alguien más, que eso es importante, ¿verdad? Muy bien. Ahora voy a pasar a otro tema que siempre me gusta tratar en estos espacios, que es el tema de la ética profesional. Eh,
Quisiera hacer una pequeña pausa para recordarle a todos los asistentes que se han ido, se han unido a esta actividad. Ya tenemos más de 40 personas como público. Les agradecemos muchísimo su presencia. Al inicio de la actividad les comentaba que tenemos la opción de hacer preguntas a las expositoras por medio del chat. Esas preguntas las vamos a leer al final y las vamos a responder en colaboración. Entonces, pueden iniciar, si ya tienen alguna pregunta y la han anotando en el chat, con muchísimo gusto la trataremos al final. Ahora sí, continuando con el tema de la ética profesional, que repito, me gusta siempre tomar un espacio en estos momentos, eventos, para reflexionar al respecto por sus implicaciones en el trabajo de los traductores y los intérpretes. Quisiera preguntarle a Adriana si en su experiencia de los últimos meses usted ha notado un desarrollo o una presencia de nuevos conflictos éticos en el ejercicio profesional derivados de esta llamada nueva normalidad, o si los conflictos éticos pues vienen de alguna manera siendo los mismos que ya conocemos. Algunos son viejos conocidos, a otros tal vez ahora son más prevalentes. ¿A qué me refiero? Bueno, básicamente cuando un intérprete se va a trabajar solo o sola, sabiendo que tiene que tener un compañero de cabina, eso era un problema que se daba desde antes de la pandemia y que ahora se sigue dando. Y es hasta cierto punto más fácil hacerlo, porque antes cuando, por ejemplo, uno tenía que trasladarse a un hotel en donde se estaban dando diferentes actividades, uno de repente pasaba por un salón y veía al colega que estaba interpretando solo en cabina y solo había un micrófono. Era muy claro que esa persona estaba ahí trabajando sola. Ahora, desde la privacidad del hogar, de la sala, del cuarto, donde sea que estén trabajando, cuesta más detectar a estas personas que hacen esta práctica poco recomendable y poco solidaria con el gremio. También tenemos el problema de confidencialidad, precisamente no solo porque muchos de los documentos antes cuando estabas en cabina te los pasaban en copia física y ahí los dejabas cuando terminabas el evento. Ahora muchos organizadores se ven en la necesidad de enviarte el documento en formato digital. Entonces, ahora depende más de nosotros el cuidar esa información, porque esa información está viajando por correo, por WhatsApp, por lo que sea, y es muy importante que nosotros velemos porque toda esa información que se nos confía quede cubierta con la debida confidencialidad. También tenemos un problema a la hora de las grabaciones que mencionaba Caroline hace un momento, porque como ustedes sabrán, cuando se contratan los servicios de un intérprete, se contratan los servicios del intérprete en el momento, en vivo. Si el organizador quiere grabar el evento, tiene que gestionar de antemano y mediante un contrato aparte la grabación de esa interpretación, puesto que todos los intérpretes tenemos los derechos de autor sobre nuestro trabajo. Y entonces se necesitaría llegar al acuerdo de para qué se va a utilizar la grabación, si hay algún tipo de regalía a la que el intérprete tenga derecho, si el intérprete va a tener también derecho a editar la grabación en el caso de que alguna parte no haya quedado muy bien, porque bien que mal es la reputación del intérprete la que va a estar en YouTube o que va a estar subida en algún sitio web. Entonces, todos esos son cosas que tal vez a la gente no le está prestando tanta atención. Y cuando se dan cuenta que los están grabando, no dicen nada y dejan que la grabación siga. Entonces, esas son cosas que digamos que es parte del terreno que hemos perdido y que tenemos que recuperar
como intérpretes y como dueños de nuestros derechos de autor y de otros derechos. Entonces, otra cuestión que es muy importante tener en cuenta ahorita es que las tarifas, los honorarios existen por un motivo y es evitar las tarifas mínimas, me refiero, evitar la competencia desleal. Y muchas veces uno está consciente de cuáles son las tarifas locales y entonces ahí uno se puede cuidar muy bien, pero como ahora te está tocando compartir cabina con personas de otros países, tenés que cuidarte también de no hacerle competencia desleal a tu colega. Entonces, la tarifa debería ser la misma. Hay un principio de que hay igual trabajo, igual remuneración. Entonces, para evitar que se dé una competencia desleal internacional, tenés que también procurar mantener una consistencia en cuanto a las tarifas que estás cobrando. Todo eso es como muy importante porque es parte de cuidar al cliente, de cuidar el gremio y de cuidarte vos mismo. Muchas gracias, Adriana, muy amable. Caroline, con respecto a la ética, ¿usted quisiera agregar algo? Pues estaba escuchando ahí a Adriana una respuesta bastante completa, pero sí lo que decía ella, ya no estamos trabajando solo en nuestro país, ya estamos trabajando en otros países. Y me llamó algo la atención que decía Adriana, que tenemos que cuidar nuestra imagen y nuestra persona ante una grabación. Y al final no venimos siendo tan diferente de un cantante. Tenemos derechos sobre nuestra propia voz y esa voz queda grabada. Y si es una grabación en la que, no sé, amaneciste con un mal día, tu café no estaba bien preparado, no te salió tan bien la interpretación, entonces la mala suerte de que tenés una grabación pésima, tenés una mala versión del trabajo y eso se queda grabado para eternas memorias. Entonces, si alguien por equivocación va a ver esa grabación o alguien por, no sé, azares del destino, mira esa grabación y dice, ala, qué mal el trabajo de la fulana. Cuando no te pidieron tu permiso, cuando no tienes derecho sobre qué se está haciendo con tu voz, con tu imagen, con tu nombre, son cosas bien difíciles. Y sí, yo pertenezco a un grupo de intérpretes bastante diverso. Bueno, estoy en dos. Uno que es muy internacional y el otro que es bastante hemisférico, pongámoslo así, que es bastante Norte y Suramérica. Y me llamó mucho la atención una conversación que hubo hace poco de una persona que se estaba quejando por la tarifa de hora que se le estaba ofreciendo. Para ella era un insulto. Y lamentablemente en Guatemala, me imagino que en Costa Rica igual, era un dineral. Entonces son cosas que uno tiene que como aprender, es bien complicado. O sea, esto de la ética es una cuestión tan difícil porque como dice Adriana, ya no estás trabajando en Costa Rica, en Guatemala, en Centroamérica. O sea, ya estás trabajando a nivel mundial. Y pues obviamente si te llaman y te dicen, mira, por una hora te voy a pagar el cuádruple de lo que estás acostumbrado a ganar, pues qué felicidad y qué honra, qué dicha, como dicen ustedes. Pero aquí en Guatemala de repente, o perdón, en Europa es una tarifa simbólica o insignificante para un intérprete allá. Entonces es bien difícil porque encima de nos vemos atados por las leyes internacionales de no divulgación de remuneraciones, ¿verdad? O sea, las leyes antimonopolio son muy claras, no vas a discutir tarifas, entonces, ¿con quién lo discutís? ¿Cómo lo estableces? ¿A quién a quién te abocas para ese tipo de cosas? O sea, la ética es una cuestión bien complicada, entonces yo siento que sí han cambiado las reglas, han cambiado las cosas y lamentablemente no tengo una respuesta concreta de decirles, ay, sí, hagan esto y no hagan aquello, como dice Adriana también, o sea, ya en el
¿qué? Resguardo de tu hogar, si trabajas 10 horas tú solita porque así salió y te están pagando la tarifa de Europa y te sientes súper remunerada, aunque te quedes sin voz después de 5 horas, o sea, no sé, o sea, es bien complicado, es muy, muy complicado. Y la verdad, no hay respuestas claras porque las reglas son diferentes en diferentes partes del mundo. Muchas gracias. Sí, yo creo que acá en este contexto, la variación precisamente de la expansión de las latitudes con respecto al trabajo que se realiza ahora, sin duda es un tema más que analizar dentro de la perspectiva ética. Por eso es que me gusta mucho tocar este tema en este tipo de encuentros, precisamente por lo rico que es la reflexión al respecto, que resulta la reflexión al respecto. Muy bien, me quedo con usted, Caroline, ahorita en este momento porque quiero hablar de nuevo, voy a tocar el concepto nueva normalidad, eh, ¿verdad? Que referido a este momento histórico en el que estamos viviendo, donde ahora lo normal para nosotros es nuevo. Entonces, quisiera preguntarle si usted considera que esta nueva normalidad tiene efectos positivos distintos a los que tal vez hemos mencionado o adicionales a los que hemos mencionado a lo largo de esta tarde, o si hay algún otro efecto negativo que no hayamos tratado ya. Que no hayamos cubierto, no creo. Yo Está muy creo que complejo, nuestras respuestas han sido bastante completas. por No, supuesto. no, pero sí, no, la nueva normalidad, como comentamos hace unos momentos, vino a quedarse. Yo creo que las cosas difícilmente regresen a lo que conocíamos antes. Aspectos negativos, tal vez la falta de contacto humano. O sea, mal que bien, somos una especie muy social. Nos gusta ese contacto humano. Y el intérprete y el traductor, a pesar de que se le tacha o se le tilda de ermitaño, que le gusta trabajar solo, que los intérpretes les gusta estar en su cabinita y estar así a nivel pecera, donde todo el mundo los pasa viendo, pero realmente uno no interactúa con nadie. Es mentira. O sea, sí nos gusta el contacto humano, sí nos gusta esa interacción entre personas. Entonces, pues ese para mí es un aspecto muy negativo. O sea, yo sé que se habla mucho del glamour de viajar como intérprete de un país a otro y a la larga, pues sí y no, porque sí, puedes viajar mucho, pero nadie te garantiza que vas a salir de las cuatro paredes del salón del hotel y un salón de hotel en República Dominicana es lo mismo que un salón de hotel en Costa Rica, que lo mismo que un hotel en Miami. O sea, los salones de hoteles no varían mucho de un lugar a otro y realmente no tenés mucho tiempo para estar paseando y turisteando porque no es para eso que te llevan. Entonces, no sé, yo aspectos negativos tal vez esa pérdida del contacto humano, pero yo creo que todos lo estamos sufriendo con el famoso Zoom. eh, o sea, yo ahorita estoy en una oficina hablando solita, básicamente, pues, o sea, yo sé que ustedes me están escuchando, pero no lo siento, no está ese calor humano, no está ese contacto físico que uno, mal que bien, como ser social añora. Y en cuanto a los aspectos positivos, pues definitivamente, ¿va? Lo que ya comentamos, nos abrimos puertas, ya tenemos acceso a un mundo al que no teníamos antes. O sea, ahí sí que haré el plug, aunque no quería, pero recibí como 10 cursos con Pablo Muguerza. Pablo Muguerza es uno de los grandes autores de libros de texto de medicina de España y son los libros de texto que utiliza todo el mundo hispanohablante. Eh, y antes ese tipo de cosas eran un sueño, porque ¿quién tenía el tiempo para ir hasta España a tomar un curso, estar 4 días, pagar hotel, pasajes, comidas?
O sea, yo creo que es un balance. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Ujú. Como todo, ¿no? Muchas gracias, Caroline. Muy bien. Voy a retomar otro tema, o más bien voy a tocar otro tema con ayuda de ustedes. Muchos de los asistentes el día de hoy a este encuentro son estudiantes y de ellos algunos claramente han manifestado su interés en continuar especializándose en traductología, en los campos de traducción e interpretación, una vez que culminen sus estudios en filología del inglés y el francés. Entonces, quiero preguntarle a Adriana, ¿qué recomendaciones le podemos dar a estos futuros colegas? Bueno, primero que nada, darle la bienvenida si se deciden a pertenecer a esta bella profesión. Eh, Básicamente las mismas recomendaciones que le habría dado a algún alumno mío antes de la pandemia, que se preparen, que sean conscientes de que su trabajo es sumamente importante, que ustedes son el puente que permite a diferentes partes comunicarse y estas partes no solo no comparten el mismo idioma, sino que probablemente tampoco compartan la misma cultura. Y depende, está en los hombros de ustedes el que la comunicación se dé de la mejor manera. Y entonces, que se preparen para lo nuevo, porque esta nueva normalidad ya prácticamente es una realidad. Ya los organizadores, como bien lo dijo Caroline, los organizadores, los participantes, todo el mundo probó las mieles de poder estar en una reunión de Zoom sin tener que trasladarse, sin tener que perder tiempo en sus trabajos, porque a veces uno iba a un evento de un día, pero tenía que sacar 3 días, el día de viaje, el día del evento y el día de regreso. Ya eso ya es tiempo, digamos, ganado. Básicamente una hora termina un evento y ya puede seguir con otra cosa, sigue la vida normal, pero entonces que se preparen con esto nuevo, pero que no dejen de lado lo anterior, que ojalá utilicen o busquen la forma de entrar a una cabina, de aprender a utilizar una consola, que aprendan el protocolo de cabina, que es sumamente importante. Y ahí muchas veces se nota la diferencia entre un intérprete profesional y uno que nada más lo hace para ganarse un dinero fácil, entre comillas, porque tiene facilidad de palabra en alguno de los dos idiomas o tiene el conocimiento terminológico. El tener un buen protocolo de cabina, saber qué es eso, porque hay gente que trabaja toda su vida como intérprete y le hablan de protocolo de cabina y dicen, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Entonces, que marquen la diferencia y que como en todo momento y en toda profesión busquen sobresalir por estar bien preparados, busquen sobresalir por conocer bien su profesión, su oficio, que aprovechen, como dice Carolina, ahorita tenemos la ventaja de que hay muchos cursos que si no son gratuitos, tienen un precio bajísimo. Ya yo no sé cómo hacen inclusive, pero durante la pandemia yo he llevado cursos que solo el inscribirme ya me emocionaba porque cuando iba yo a tener la oportunidad de llevar un curso de interpretación consecutiva con Andrew Gillis, que para mí es como el papá de la interpretación consecutiva moderna, y un taller, no era un curso, era un taller de varios días, de un montón de horas que uno dice, bueno, gracias a la pandemia pude hacer esto y a un precio totalmente, digamos que para uno dice, no, sí, yo puedo hacer esa inversión definitivamente. Otros cursos que se dan en Europa y que se dan en otros lugares, aunque lo obliguen a uno a madrugar, porque para ellos es de noche, para unos, o para ellos es la tarde, para uno es la madrugada, no importa, vale la pena el sacrificio. Ahorita, no sé si ustedes saben que se está llevando a cabo el tercer Congreso Universitario de Formación en Traducción e Interpretación, organizado por los colegas de Argentina. Y tienen invitados en los próximos, esto se está llevando hasta el 24, llevando a cabo hasta el 24 de este mes, y hay invitados de la talla de Marianne Lederer, Christian Nord, Silvia Baco, José Castro Roy.
sea, Beatriz Rodríguez, son gente que uno siempre, si estamos en esta carrera, hemos leído sus libros, hemos tratado de aprender sus técnicas y ahora tenemos la oportunidad de asistir a un evento que es gratuito y escuchar las ponencias que ellos están, que tienen programadas para este congreso. Entonces, vale la pena que se informen y que aprovechen todo lo que puedan para prepararse, como les dije antes, no solo en lo nuevo, sino también en lo viejo, porque si en algún momento volvemos a eventos presenciales, ustedes no quieren ser los que no saben qué es un transmisor, los que no saben qué es una consola de intérprete, los que no tienen ni idea de qué están haciendo dentro de una cabina. Entonces, ese sería mi consejo para todos ustedes y que por favor velen porque la profesión tenga un buen nombre porque eso es básico para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Caroline, la misma pregunta para usted. ¿Cuáles son las enseñanzas y las recomendaciones que usted le da a esta nueva generación de colegas? Retomando un poquito lo que decía Adriana, definitivamente el tomar en serio el trabajo no es de tomarlo a la ligera. Es un trabajo que uno debe tomar en serio porque realmente casos hay para estudiar en la historia de una mala interpretación o de algo mal dicho o de algo que no se dijo o con la intención del orador. Y ese tipo de cosas pues a la larga pesan y pues se vuelven anécdotas en la historia por algo. Definitivamente es un trabajo muy serio, es un trabajo que puede cambiar la historia. Ustedes son la voz, son la personalidad de alguien más y tienen que dejar de ser ustedes mismos para poder transmitir lo que la persona está tratando de transmitir. Tienen que dejar de ser ustedes mismos para decir lo que la otra persona está diciendo. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre vamos a compartir filosofía, no siempre vamos a compartir ideologías, pero es nuestra responsabilidad como intérpretes y como traductores no tener ese tipo de sesgos a la hora de transmitir un mensaje que no es nuestro. Entonces tenemos que tener esa responsabilidad y ser conscientes de que no es nuestra voz, no son nuestras ideas y no son nuestros pensamientos. Y es una gran responsabilidad, es una gran carga que uno lleva encima. Y también, como decía Adriana, pues bienvenidos. Definitivamente es una carrera linda, es un trabajo muy bonito, tiene cosas muy especiales que no se comparten en ninguna otra carrera, de ninguna otra índole. Yo pues tengo una carrera anterior, trabajé un par de años en mi carrera anterior y pues definitivamente todo es diferente, pero esta es muy especial. Esta es una carrera muy especial, muy linda y vale la pena. Vale la pena de todo corazón, pero sí se tienen que preparar. En lo viejo, en lo nuevo. Justo hoy en la mañana le contaba a otro colega intérprete que nunca había trabajado con él, como dice Adriana. A veces te piden para un evento y no sabes con quién te va a tocar trabajar. Es primera vez que yo trabajaba con esta persona y platicábamos un poco, usábamos la videollamada por WhatsApp para poder comunicarnos entre él y yo fuera del Zoom del evento. Y me tocó una vez compartir cabina con alguien que dispuso eh, que estaba bien y que era perfectamente normal quitarse los zapatos dentro de la cabina. Entonces, hay de todo en la viña del Señor. Y pues definitivamente compartamos un protocolo ad hoc para todos estar bien, para todos estar contentos y para todos trabajar a gusto. Entonces, desde ya, bienvenidos, qué alegre. Ojalá nos veamos pronto y que compartamos cabina. Y pues ahí sí que eso a mí me emociona, porque al igual que Bianquineta, yo di clases en la universidad y me encantó. Yo me gocé mucho a mis alumnos, me gocé mucho de esos años
y la verdad que cada cosa tiene su lugar, cada cosa tiene su momento, pero los exhorto a que trabajen arduamente, que se preparen y no solo para la carrera, prepárense para el resto de su vida y cada evento es una preparación nueva, no se les olvide, cada evento hay que prepararse, cada vez que van a trabajar hay que prepararse de nuevo. Muchas gracias. Les agradezco profundamente a ambas este encuentro tan positivo, tan agradable que estamos teniendo, porque sin duda, no, como profesora, como colega, como amiga, para mí es un honor realmente compartir en ese ambiente tan positivo, tan constructivo en el que estamos en este momento. Ahora vamos a proceder a dar un espacio a las intervenciones del público. Tengo bastantes preguntas acá. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Voy a irme devolviendo que las preguntas. Tengo por lo menos una docena de comentarios acá. Me alegra muchísimo que estemos tan entusiasmados, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco dándole la atención que todos ustedes se merecen a las preguntas. Tengo algunas preguntas, algunos comentarios. Las colegas Lili Arango de Guatemala y Nathalie Lecour de Costa Rica, de Francia y Costa Rica, porque es una combinación de una riqueza cultural la de Nathalie, nos exhortan a esto mismo que comentan Adriana y Caroline con respecto a que no hay excusa, que nada cuesta para prepararse y seguirse capacitando. El joven Humberto Malma, estudiante de la Universidad Nacional de Costa Rica, nos hace una pregunta muy particular, muy puntual. ¿Cuáles tipos o marcas de micrófonos y auriculares recomendarían para estas labores? Que es casi como un comercial de micrófonos y auriculares los que nos está preguntando Humberto. Compañeras, ¿qué podemos responderle? Si me Adriana. permite, voy a Ajá, poner... Dale, Adriana, dale. ajá. Gracias, gracias. Estoy posteando en este momento en el chat una lista de auriculares recomendados por la AIC. Ujú. Entonces, como es algo hecho por la AIC, no soy yo la que está haciendo la propaganda. Simplemente yo lo que les recomendaría es que, bueno, también es algo que no hemos mencionado durante la presentación. Eh, ya sea que ustedes sean miembros de AIC o no, AIC es la Asociación Internacional de Intérpretes de Conferencias, digamos que es el ente internacional más importante para todos los que nos dedicamos a esta profesión. Entonces, ya sea que ustedes sean miembros o no, sigan las recomendaciones de AIC. Ellos llevan a cabo estudios, son personas que velan porque las normas sean respetadas. Cuando dicen que por qué tenemos que trabajar en cabina de 2 personas, hay todo un razonamiento científico detrás de eso, o cuando tenemos que ser 3, o cuando tienen que ser más cabinas, o lo que sea. Traten de aprender, de leer los documentos que están en la página de AIC. Hay muchos documentos que son privados solo para miembros. Bueno, esos, si tienen algún conocido AIC, tal vez se los pueda facilitar. Si no, igual pueden ver, ya con solo ver la parte pública, se van a empapar de muchas cosas muy buenas y muy interesantes. Y si ustedes siguen los lineamientos de AIC, no se van a equivocar. O sea, lo más que les pueden decir es que usted es muy estricto, pero no le pueden decir que usted no es ético o no le pueden decir que usted no sabe cómo comportarse en la cabina o a ciertas cosas. Entonces, siempre van a dar una imagen muy profesional si ustedes observan esas recomendaciones que da IC. Entonces, ahí lo que les puse fue una de las páginas en donde ellos dan una serie de nombres de diferentes auriculares con micrófono que para ellos cumplen con los requisitos y todo lo que se requiere ahorita para lo que es la interpretación remota o simultánea remota. Muchas gracias, Adriana. Solo Ajá. quería comentar que también dependiendo si uno va a trabajar con alguna plataforma en particular,
cada una de las plataformas tiene sus propias recomendaciones y también son generalmente buenas y la mayoría se acoplan a la norma y lo que regula AIC para sus miembros. Muchas gracias, muchas gracias. Tengo otra pregunta de parte de Cristian Rodríguez, estudiante de la Universidad Nacional. Pregunta el joven, ¿cómo manejan el estrés de la profesión? Es una pregunta muy amplia, entonces tal vez Bastante podríamos, amplia. sí, Yo lo que le recomendaría para manejar el estrés de la profesión, hace poco voy a hacer el plug del hashtag Hot Sauce Interpreters de Instagram, Facebook y LinkedIn por si quieren aunarse, las conversaciones son muy amenas. Hace poco en el chat que tenemos, no todos los miembros están en el chat, vale decir, pero sí están todas las conversaciones y todos los comentarios en Facebook y en LinkedIn. Una de las miembros hace poco hablaba de eso, que ella siempre sentía muchos nervios antes de un evento, se ponía muy nerviosa. Entonces, las mismas técnicas de relajación y de meditación que se manejan para cualquier otra cosa en la vida funcionan para la interpretación. Entonces, pueden ser respiración, meditación. Como decía una persona en un evento que estuve hace poco, el yoga, no como religión, sino como ejercicio. El estar siempre tratando de elevar ese nivel de endorfinas siempre nos va a mantener más relajados y más tranquilos y con un estrés menor a la hora de poder trabajar. Pero sí, una de las mejores técnicas de relajación antes de un ejercicio y que te va a ayudar a tener un mejor desempeño durante la interpretación misma son técnicas de respiración. gracias. Aquí tengo una Bianchi, pregunta. Sí, sí, Adriano, sí, nada más para agregar algo muy breve a claro, eso que claro, dijo Caroline. sí. Prepárense para los eventos. Muchas veces los nervios vienen de que tal vez no se prepararon adecuadamente y lo saben. Y yo sé, yo estoy consciente de que muchas veces los organizadores no comparten suficiente información. Con costos te mandan la agenda, pero entonces usted agarra esa agenda y le saca el jugo. Busca quiénes son los oradores, busca los temas, busca la terminología, lee todo lo que pueda en los idiomas en los que va a trabajar y eso lo va a hacer sentirse por lo menos un poquito menos estresado, menos mal preparado. O sea, lo ideal para cualquier evento, como lo dijo Caroline muy bien, es siempre prepararte. Cada evento es una prueba, cada evento es como tu primera interpretación y tenés que dar el máximo. No es que porque ayer lo hice muy bien, hoy no lo voy a hacer tan bien, no, lo tenés que hacer bien siempre. Es una presión muy grande, pero a la vez a los que nos gusta esta profesión, nos gusta eso también. Es como esa inyección de adrenalina y el prepararte también es bonito porque sos una persona curiosa de por sí. Entonces, mira, así se dice este término, mira, esta sigla significa tal cosa. Y si ya las llevas preparadas, te vas a sentir muy bien, con menos estrés. Y lo otro que es sumamente importante, además de un buen ejercicio de respiración, es dormir bien. De nada te va a servir quedarte despierto toda la noche armando un glosario si para cuando llegue el momento del evento no dormiste y estás cansado y estás agotado. Tenés que tener una buena carga de energía para poder tener todo lo que se necesita y la claridad mental para poder utilizar los recursos que tenés. Entonces, eso sería otro par de consejitos. Muchas gracias, muchas gracias. Muy útil todo lo que dicen, esto último del sueño. Ahora, muchas veces los estudiantes no han aprendido a administrar el tiempo y casi que pasan 48 horas sin dormir. Entonces, eso no puede pasar en interpretación. Importante esa recomendación. De parte de la compañera Diana Arango de Guatemala, tenemos otra pregunta con respecto al manejo de situaciones de ética, o más bien, dice acá, previo a la pandemia, ¿cómo se manejaban las situaciones de ética que causan ahora un problema a los intérpretes? Eso es bastante amplio. Sí, sí.
Podemos tal vez citar algún ejemplo. Bueno, está la forma en que se maneja oficialmente y está la forma en que se maneja tras bambalinas, digámoslo así. Por ejemplo, si aquí vos sos un intérprete o un traductor oficial, nosotros tenemos una ley que nos ampara y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, si se llegara a presentar una queja por algún problema de ética o de otro tipo, ellos lo manejan. Tienen todo un procedimiento y entonces tienen también una lista de sanciones, etcétera. Entonces, digamos que esa es la forma oficial de manejarlo. Forma no oficial de manejarlo. Te doy un ejemplo mío. Si yo sé que tengo un colega que insiste en irse a trabajar solo o sola, no la llamo para mis eventos, porque para mí no está jugando limpio y yo siento que hay trabajo para todos. Cuando un intérprete se va solo, no solo afecta al gremio, afecta al cliente, porque si por A o por B esa persona pierde la conexión, le agarra tos, el desayuno le había caído mal y entonces necesita ir al baño constantemente, en ese momento puso en riesgo el evento completo y eso no se hace, porque los organizadores ponen mucho esfuerzo en armar sus eventos y en traer a sus expositores y a los participantes y todo. Entonces, básicamente yo lo que hago es que cuando ya yo sé que hay personas que les gusta hacer eso, simplemente no están en mi lista de elegibles. Así de sencillo. Digamos que esa es una forma no oficial para tratar de controlar cuando una persona no se comporta bien. Ujú. Muchas gracias. Tal vez podemos pasar a otro tema. Acá la señorita Lía Mora, estudiante de la Universidad Nacional, nos pregunta lo siguiente: ¿cómo es la distribución de gastos de viáticos? Bueno, yo para el intérprete generalmente y en el, bueno, no sé, todos mis clientes, porque si no, no trabajaría yo con ellos, cubren todo. O sea, ellos se encargan de cubrir absolutamente todo. Desayuno, almuerzo, cena, traslados, hoteles, todo lo tiene que cubrir el cliente, además de mis honorarios. Ahora, los viáticos va a depender de empresa en empresa y de organización en organización. Si trabajas con las Naciones Unidas tiene tarifas fijas para desayuno, almuerzo y cena por país, porque obviamente no es lo mismo desayunar en Guatemala, ciudad, que desayunar en una ciudad del interior. O, por ejemplo, en Costa Rica, no es lo mismo desayunar en San José que tener que desayunar en los Chespis ahí por Los Santos. Entonces, pero la mayoría de las empresas formales, les vamos a llamar, tienen ya viáticos establecidos, determinados y fijos para cada una de las comidas y cada uno de los lugares donde uno va a trabajar. Gracias. Otra pregunta de una estudiante de la Universidad Nacional, Abigail Vargas: ¿qué recomiendan a los estudiantes después de graduarse? ¿Cómo pueden posicionarse en esta área de trabajo? No hemos llegado a ese tema todavía en mi clase, por eso es que la pregunta está ahorita, pero podemos empezar a conversar de ese tema y luego yo en clases continúo. Yo rápidamente, en Guatemala antes no existía la carrera universitaria, entonces la manera de posicionarse como traductor o intérprete era ofrecer, apoyar a los ya colegas graduados, o bueno, no graduados en aquel tiempo, pero las personas que trabajaban a nivel profesional como intérpretes y traductores, ofrecer apoyar, pedir ser oyente en algún evento. Los que fueron mis alumnos, veo algunos aquí conectados, saben que yo soy muy abierta en ese sentido. O sea, cuando querían, mire que quiero ir a un evento, quiero ir a escuchar cómo se hace la interpretación en un congreso. Antes pues había más apertura y más facilidad, ahora ya no es tanto, ¿verdad? Pero
abocarse a las personas que ya están trabajando en ese medio, más de alguien. Yo sé que no todas, porque las intérpretes y las traductoras tenemos como fama de divas, pero muchas somos abiertas y estamos dispuestas a compartir lo que sabemos. Entonces es de buscar a ese intérprete, buscar a esa traductora que te va a abrir esas puertas y vas a ir ganando experiencia, conocimiento y, como decía Adriana hace un momento, vas a ir aprendiendo si es para ti o si no es para ti, porque no todo es para todos. O sea. Gracias. Tengo una pregunta de Alexander Carrillo. Él actualmente es intérprete en Language Line Services. Recientemente, en años anteriores, fue estudiante nuestro en la Universidad Nacional y este semestre se está estrenando como intérprete. Entonces, una pregunta de Alexander que dice, ¿cuáles de los cambios expuestos acá pueden aplicarse a la interpretación consecutiva que hacemos por teléfono en empresas como Language Line en comparación con la interpretación simultánea? No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero, por ejemplo, porque yo ya también hace mucho tiempo salí de Language, entonces me imagino que la tecnología también ha variado bastante desde aquel momento a la fecha. Pero, digamos, los principios de preparación funcionan igual para lo que es la consecutiva que para la simultánea. Importante de siempre estar atentos con respecto a la terminología y todo eso. Y no sé si ahora Language Line sigue siendo solo por teléfono. Tengo entendido que también tenían VRI. eh, y en ese caso, de mantener, no sé si lo están haciendo desde el centro de Language Line o si lo están haciendo desde sus casas, pero si lo estuvieran haciendo desde sus casas, básicamente el equipo que van a necesitar es el mismo, ¿verdad? Lo único que no van a necesitar es una plataforma eh, del tipo de Zoom a nivel ya profesional, que llaman, creo que es business o professional, que es el que ya te permite hacer la simultánea. Puede ser el más básico y ahí puedes igual utilizar la consecutiva, pero en cuanto a lo que es equipo, es muy similar. Muchas gracias. Tengo un comentario, una pregunta de la señorita Montserrat Watkins. Ella también es estudiante de la Universidad Nacional. Dice acá, al inicio de la conferencia nos comentaron que debido a la pandemia sus trabajos fueron cancelados, pero luego de un tiempo encontraron oportunidades de trabajo, incluso en niveles globales. ¿Cuánto tiempo le tomó al mundo y a los intérpretes acoplarse a la virtualidad? Eso está como pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuánto pasó de no tener trabajo a romper fronteras laborales? Muy inspirador esa Bonita redacción. pregunta. Sí. Bueno, yo te puedo contar mi experiencia, Monse. Lo que les comentaba con el hashtag de Hot Sauce Interpreters, pues ahí me fui dando a conocer, fui conociendo personas a nivel mundial. Empecé a trabajar con una empresa en México, empecé a trabajar con una empresa en Lituania, empecé a trabajar con empresas a nivel mundial. Eh, yo utilicé una mecánica tal vez poco ortodoxa, se podría decir, pero tengo unos clientes muy queridos en la India y les tengo mucha confianza. Entonces yo le pregunté a uno si le molestaba que yo grabara un minuto 20 de mi trabajo como intérprete, haciendo una interpretación simultánea para ellos con la cámara de WhatsApp. O sea, son reuniones de 40-45 minutos. Entonces yo dije, voy a grabar minuto 20 de mi trabajo y lo mandé a una de estas chats de WhatsApp de personas con las que yo estaba trabajando con las que yo estaba
platicando, porque ni siquiera era trabajando en ese momento, y varias de las personas vieron mi video, entonces ya me contactaron de manera individual y personal, y así como, mira, qué bonito interpretas, qué bonito se oía, qué bien lo hiciste, mira, me gustaría trabajar contigo XY evento. La otra manera en que regresé a trabajar es las mismas empresas con las que uno trabaja. Las mismas empresas se dieron cuenta de que si no hacían algo, todos nos íbamos a morir de inanición. Entonces las mismas empresas empezaron a lo que decía Adriana, a grabar charlas, a grabar webinars, a hacer webinars en vivo, a hacer lo que pudieran para poder como reactivar la economía de cada una de las empresas a nivel individual. Así fue lo que me sucedió a mí, que las mismas empresas así como que, mira Caroline, estás dispuesta a, podés, nos ayudas, nos colaboras. Entonces, fue una como, al final fue un diálogo, ¿verdad? O sea, hacemos esto, hacemos aquello, ¿qué pensás? Que no, entonces, pero sí, yo siento que fueron las mismas empresas pensando y viendo qué podemos hacer para como reactivar la economía y reactivar eso de los eventos sin viajar, sin cabinas, sin hoteles, etcétera. Muchas En mi gracias. caso, ay, Ajá. perdón, en mi No, caso no, fue escuchamos. también, ya antes de la pandemia, curiosamente, me había tocado hacer eventos virtuales, no con Zoom. De hecho, lo hacíamos muy diferente, conectábamos diferentes equipos, nos conectábamos ya fuera con Skype o con lo que hubiera. Y esos mismos clientes que se acordaban que ya nosotros habíamos hecho eventos virtuales fueron los primeros en decir, pero ya nosotros habíamos hecho algo así, ¿por qué no lo volvemos a hacer? Entonces, digamos que esos fueron los primeros en reaccionar y en buscarte porque sabían que ya vos habías hecho algo así con ellos. Yo siento que el resto del mundo, volviendo a la pregunta esta, ¿cuánto le tomó al mundo y a los intérpretes acoplarse? Bueno, acoplándonos todavía estamos y nos seguiremos acoplando Y porque seguiremos. surgen cosas nuevas y nos tocará seguirnos acoplando. Pero yo creo que volvimos a tener como más constancia en cuanto a las llamadas para trabajar y todo como por ahí de agosto. Digamos, de marzo, abril, mayo, junio y julio, su servidora estuvo haciendo mucha traducción oficial, porque las traducciones continuaban y también mucha traducción médica, porque había que traducir mucho documento relacionado con la COVID. Cada vez que salía alguna noticia, cada vez que salía algo al respecto, de ahí eso necesitaba comunicarse y entonces digamos que eso fue un excelente salvavidas mientras el mundo volvía a entender cómo hablarse cara a cara, entre comillas, a través de las plataformas. Pero yo sí le agradezco, digamos, a mis clientes que se acordaron de cuando en algún momento les ayudé de forma virtual y me buscaron para que los volviera a ayudar. Y esta vez más bien los pude ayudar mejor porque ya había plataformas, ya Zoom había agregado muchas características a su plataforma que hacía que hasta el sistema fuera más sencillo. Entonces, yo creo que más o menos, digamos, esa fue mi experiencia. Yo no sé si para el resto de los colegas habrá sido similar, pero yo siento que las plataformas también se apuraron en mejorar los sistemas, en tener en cuenta lo que los intérpretes les estaban diciendo y definitivamente mejoraron muchísimo en esos meses. Muchas gracias. Pregunta también Montserrat que si tienen algún contacto, correo o red social en donde se les pueda contactar. Con mucho Yo gusto, en mi soy, caso me pueden encontrar en LinkedIn, es la forma más a mí sencilla. también me pueden encontrar en LinkedIn como Caroline Minera, también en Instagram me pueden buscar. Ahí estamos a la orden, a la disposición y lo que necesiten con muchísimo gusto. Igualmente. Ujú. Muchas gracias. Sofía Rojas, también estudiante de la Universidad Nacional, nos dice, en primer lugar, me gustaría agradecerles por esta conferencia. He aprendido mucho. Me preguntaba si serían tan amables de recomendarme en qué páginas me puedo mantener al tanto de las conferencias de traducción, perdón, acá, traducción e interpretación tanto a nivel centroamericano como en otros lugares. Gracias de nuevo por tan interesante conferencia y a la una por organizarle por la oportunidad.
Adriana, ¿quieres dar algunas? Bueno, básicamente es que si ustedes se meten a Google y simplemente escriben interpreter training, interpretation, medical interpretation, lo que sea, lo que a ustedes les interese, van a empezar a encontrar muchas opciones. Hay algunas diferentes organizaciones que se han dedicado también a dar cursos, algunos gratuitos, algunos de paga, que son muy fáciles de encontrar. Si ustedes gustan, digamos, yo podría pasarle a la profesora Bianquineta datos de algunos de las personas a las que yo sigo, porque yo sé que en algún momento están organizando cursos y páginas en donde se pueden enterar de lo que está pasando. Hay una Yo, en particular que es Eventbrite, ujú. que si uno le dice qué temas le interesan, te avisa con tiempo si va a haber un evento, ya sea en tu zona o de manera virtual. Y entonces así por lo menos podés asistir a algunos, pero hay muchas otras opciones. LinkedIn tiene mucho de eso también. Yo les puse dos ahí en el chat, está Verbo Volant y está Juan Macarlupú. Juan está en Argentina, Verbo Volant es de un chico que se llama Renato Méndez, que está en Perú. Perú, ¿verdad? O Chile, no. Either or, cualquiera de los dos, pero la cosa es que ellos también ofrecen muchísimos cursos, como dice Adriana, algunos son gratuitos, otros son paga y uno decide cuál sí, cuál no. Son muy enfocados estrictamente a interpretación y traducción, no tienen otros temas ellos, entonces son muy buenos. Está también Javier Castillo, que lo acabo de poner en Ah, el chat. Javier también es lindo, sí. Javier también da cosas muy interesantes, especialmente enfocadas a lo que es finanzas y ese tipo de terminología. Hay Cierto. otra, hay muchos, en serio, ahorita Ah, más sí, bien está montones. Interpret Bank, en donde también pueden, hay diferentes, que eso me parece maravilloso, se han organizado en diferentes partes del mundo grupos en donde uno puede llegar a practicar con colegas de diferentes partes del mundo. Ah, En está Ameribox. Amerivox también que hace eso. Ameribox, que es Tech en Forward. Tech for Word, Está Simu exacto. Elite. O sea, hay miles, miles. Exacto, exacto. Hay muchos. Entonces ahora todo es cuestión como que lo busquen y son muy, muy, muy útiles. Muy útiles. Pueden, a Marybox se los voy a apuntar por acá para que lo Amerivox es busquen. brasileño, es lo máximo. Ujú. Es muy bueno. Perfecto. Entonces, eso les puede ayudar. Creo que te saltaste una preguntita, Bianchi. Te lo iba a poner Ajá, voy em, a revisar a ver si de doña seguramente, Lía Mora. ¿Cuáles son las recomendaciones para estudiar la maestría en el extranjero? correcto. La Ah, eso señorita tú, Lía Mora, Adriana. estudiante de del bachillerato. Mi corazón se va para Monterrey porque yo soy exalumna de Monterrey, no puedo decirles nada más, pero sí sé que, por ejemplo, en Argentina tienen programas maravillosos Sí, y cierto. una gran cantidad de ellos. Y Ujú. yo admiro mucho a mis colegas argentinas, tienen un nivel muy bueno. Y entonces, y siempre están como organizando eventos también. Como es un país tan grande, como que organizan los eventos por regiones. Entonces siempre hay algo nuevo de parte de ellas. Están muy bien organizadas. El colegio en Argentina es un colegio Sí. muy fuerte. Esperemos algún día tener el colegio acá en Costa Rica, que Dios nos permita cumplir ese proyecto. Pero sí les recomiendo, digamos, la maestría en interpretación la tiene lo que se llama ahora el Middlebury Institute of International Studies, que antes se llamaba el Monterey Institute of International Studies. Y solo les puedo hablar bellezas del programa. Gracias. Tenemos una pregunta de los Estados Unidos. Judith de Puente, colega, estimada colega, nos pregunta si la mala conexión a Internet las ha desconcentrado. Mucho. Ujú. Muchísimo. Ustedes no tienen idea de las cosas que yo me imagino que Caroline también debe tener una lista de anécdotas interminable, pero yo he tenido que interpretar gente que se oye como que está en el baño, literalmente en el baño.
y es un ruido muy, se distorsiona mucho el sonido. Los que les comenté, el que habla desde el carro, el que habla con el micrófono de la computadora, pero está como a 2 metros de la computadora, entonces no se le entiende bien lo que dice. Cuando empiezan los marcianos, yo digo que son marcianos cuando empieza así, y uno dice, Dios mío, necesito pegar las palabras de alguna forma para ver si tiene sentido lo que estoy escuchando. Este, Que te saque, que se que te, apague. que se pegue, que se quede congelado y uno, cuando se quedan congelados, uno dice, ¿es él el que se quedó Este congelado lo o soy soy yo. yo? Y es mi internet o es el internet del que está hablando y empieza uno a mover el mouse y a ver qué, a ver si es, y empieza uno a preguntarle al compañero de cabina a ver si es uno o es Sos tú, soy yo. sí, ¿quién es? Es muy, Es y es muy horrible. cansado, sí, es horrible, te estresa montones, es muy cansado, porque muchas veces la gente no entiende que es que no se entiende, Sí. ¿verdad? Cuando todos están teniendo problemas para escuchar a la persona, genial, porque ahí simplemente ellos mismos se encargan de decirle, oye, mira, no se te entendió nada. ¿Puedes repetir? Y uno dice, sí, gracias. Pero tal vez cuando es el internet de uno el que está un poquito inestable y solo uno no le entendió y uno, santo cielo, Dios mío, ilumíname, San Jerónimo, ayúdame, porque no hay reprise. Entonces sí, es muy difícil y hay que mantenerse concentrado. Ese montón de sonidos que llegan cuando el audio no es bueno, cuando el audio no es puro, te distraen muchísimo y te cansan mucho. Por eso es que siempre, siempre estamos pidiendo un buen audio. Y Bueno, pidiéndole a Dios que ajá. la conexión no caiga. Sí, acá pregunta Judith que si piden que vuelvan a repetir. Bueno, Sí. Adriana ya respondió la pregunta. Y bueno, con respecto a los demás comentarios, tenemos varios de felicitación y agradecimiento por esta actividad. Yo de mi parte también les doy las gracias como colega, como amiga, como profesora, sobre todo, por estas enseñanzas que han compartido con nosotros en esta tarde. A ustedes Eh, muchas gracias. estamos A la por, orden. estamos por terminar el evento y para ello quisiera compartir el siguiente mensaje. Muchísimas gracias a nuestras Belén. invitadas por unirse a esta celebración, porque el día de hoy, más que un conversatorio, más que una charla, tenemos una celebración en la que recordamos lo grande que es nuestro trabajo. Y desde Costa Rica les mandamos un abrazo virtual a todos los colegas que con su trabajo hacen grande nuestra profesión. Muchas gracias a nuestras queridas amigas Caroline y Adriana por haber sacado un tiempo de su agenda tan ocupada para compartir con nosotros.